La pregunta que están haciendo es si nosotros como iglesia podemos vernos como la continuidad de Israel, a pesar de haber roto con muchas de las prácticas que hacían a Israel Israel, con muchas de las prácticas que los israelitas comúnmente tenían. Sí, Esa es una muy buena pregunta y es parte de lo que hemos estado viniendo, de lo que hemos venido hablando en Hecho y creo que vale la pena profundizar un poquito más en el tema rápidamente. En el mundo del primer siglo hay varios judaísmos, no hay solamente una especie, una forma de ser judío. Ya hemos hablado que en el Nuevo Testamento con mucha claridad se nos presentan los fariseos, los saduceos, se nos presentan eh, en menos cantidad, pero se habla por ahí en algunos evangelios de los herodianos, se menciona los celotes, no se habla de estos, pero por documentación histórica nosotros sabemos que existen esenios cristianos que se han separado. Algunos ven los esenios como otros diferentes a los del Qumran, que son otro grupo de judíos. Entonces, hay muchos grupos de judíos y cada uno de estos grupos está tratando de entender cómo, cómo mantener fidelidad a la Torá, fidelidad al Pentateuco. Recuerden los que vienen con todos los cursos desde el principio, el fundamento básico de toda la Biblia está en los cinco primeros libros. Ah, hay muchas otras cosas que son, o sea, una de las cosas que hemos tratado de mostrar aquí es que todo está conectado con todo, pero la base está en los cinco primeros libros que conocemos como Pentateuco. Pentateuco Pentateuco. y los judíos la Eh, conocían Torak. como la Torah. Torá. Muy bien. Torah. Entonces, todos esos grupos judíos del primer siglo están tratando de entender cómo ser fieles a la Torá y cada uno tiene respuestas diferentes. Los fariseos, por ejemplo, estaban menos concentrados en el templo que está en Jerusalén y más concentrados en las sinagogas, que son casas de oración donde posiblemente, donde también hay lectura y estudio de la escritura, y donde posiblemente también haya algún espacio para sacrificios o para algún tipo de ritos. Los fariseos están más concentrados en la ley, más concentrados en enseñarla, y a partir de esto han interpretado muchas cosas diferentes. Los saduceos están más concentrados en el templo, tienen una vinculación más cercana con el poder político, son mucho más amigos de Roma que los fariseos. Los saduceos tienen una una inclinación mayor al tema de los sacrificios, a todo lo relacionado con el servicio dentro del templo. Los celotes, los celosos y diferentes grupos son grupos que han entendido la ley de una manera radical, entienden que están ocupados por Roma, que eh, tienen que hacer lo que Deuteronomio 13, por ejemplo, dice que a todos los infieles hay que matarlos y son personas de un extremo que incluso tienen una organización militar que están, con la que están buscando eh, recuperar su libertad y cumplir con lo que la Torá exige. Otros grupos como los del Qumran o los esenios se separan por completo. Ok, vuelvo y retomo para que no nos perdamos en la respuesta. Hay diferentes grupos de judíos en el primer siglo. Cuando Pablo, que es uno de los que más hace esta conexión entre el judaísmo y Cristo, llega a los pies de Cristo, una de sus preguntas principales es, bueno, ¿cómo, cómo entendemos nosotros ahora la fe? ¿Cómo entendemos nosotros ahora a Cristo a la luz de toda la escritura, de la Torá, de los profetas? Y ellos no se ven en ese momento como si fueran otra religión diferente,
sino como el verdadero judaísmo. Ahora, muchos grupos de estos judíos han rechazado prácticas como la circuncisión, bueno, como la circuncisión no estoy totalmente seguro, pero sí han rechazado prácticas como los sacrificios del templo, han rechazado el templo mismo, han rechazado algunas cosas y han dicho, todo esto está corrupto y el verdadero templo se debe entender ahora de esta forma, los verdaderos sacrificios se deben entender ahora de esta forma. Entonces, en algún sentido, lo que los cristianos en el primer siglo están haciendo no es muy distinto a lo que cada uno de estos grupos judíos están haciendo, con la diferencia de que para los cristianos está la seguridad de que el Mesías ya llegó. Esa es la gran, o sea, una de las grandes diferencias. Está la seguridad de que el Mesías ya llegó, está la seguridad de que el verdadero templo está en los cristianos, en los seguidores de Jesús. Todo ese tipo de cosas son seguridades que los cristianos tienen y que los demás grupos judíos en este momento no tienen, que los hace tan Diferente. diferentes, tan incómodos para otros grupos judíos. Ujú. Cortar con algunas prácticas fue parte de las decisiones que en el camino se fueron dando. Hechos 15 es uno de los textos claves para eso. En Hechos 15, la comunidad de discípulos se reúne para preguntarse, bueno, ¿cómo hacemos ahora que hay judíos, perdón, que hay cristianos no judíos, que hay cristianos gentiles? ¿Cómo hacemos ahora con ellos? ¿Qué hacemos ahora con ellos? Les exigimos que se mantenga la, Circuncisión. la circuncisión, la obediencia a la ley, a todos los ritos. Si sí, la gran pregunta que tenían que hacerse es según cuál escuela, porque incluso dentro de los mismos fariseos hay diferentes escuelas, eh, hay diferentes formas en las que se sigue la ley. Pero, dicho esto, noten que Pablo sigue, o sea, aún siendo cristiano, él sigue buscando participar de las festividades judías, aún siendo cristiano, él sigue, aunque critica a los de la circuncisión, Pablo le pide a Timoteo que se circuncide. Ujú. Entonces, hay una relación de continuidad y de discontinuidad, o sea, de continúan muchas cosas del judaísmo, pero hay algunas cosas que a la luz de Cristo ya no son necesarias. ¿Sí me hago entender? Sí, porque son cosas externas, ¿no? Ah, Aunque pues son de mucha, de rituales y de todo eso, pienso yo. Pero son y cosas no externas. solo, no solo porque sean cosas externas o no, sino porque en Cristo los cristianos empiezan a entender en Cristo ya se ha cumplido mucho de la ley y ya quienes estamos en Él hemos cumplido algunas de estas cosas. En Cristo ya hemos sido bautizados, que es la marca de de la unión al pacto. Ya no necesitamos la circuncisión como registro, como marca de que somos parte del pueblo del pacto. Entonces, las dos cositas claves para recordar de esta pregunta. Una, hay muchos diferentes grupos judíos y el cristianismo inicialmente puede verse como una rama más del judaísmo. De hecho, así lo vieron muchos en el principio. O sea, lo vieron como, ah, ok, ellos no son otro grupo, sino que mantienen una continuidad. Pero hay una continuidad en ciertas cosas, pero también hay una discontinuidad en el hecho de que ellos entienden ya el Mesías vino y el Mesías vino y al darle cumplimiento a muchas cosas, al incluir a los gentiles dentro de su pueblo, ahora
hay unas cosas que no son necesarias, que no se le deben exigir a los que están ingresando. Yo te voy a preguntar sobre la circuncisión. El trasfondo de esa, de ese acto, ¿qué otra cosa hay? ¿No? Médica, digamos, en nuestra generación, ¿no? Médica, ¿no? Porque siempre que he leído en la Biblia que la circuncisión, ¿no? Y sabiendo, conociendo lo que es la circuncisión, claro, ya en el Nuevo Testamento hay la circuncisión del corazón, ¿no? Es otra cosa, la espiritualidad y todo eso. Pero hablando de la circuncisión física, ¿no? Hay otro, ¿cuál es otro significado? Otro, no sé, otra explicación. Por ejemplo, yo pienso que algo médico, ¿no? de la circuncisión. Sí. Yo creo que podría haber algo más, pero a la luz de lo que el texto mismo nos muestra, es más una señal que Dios le está dejando a su pueblo desde Génesis 17. Es una señal que marca una diferencia entre el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, y los pueblos que no son pueblos que no son parte de este pacto. Ujú. Entonces yo diría que, estoy Te mirando recuerdo, acá, por ejemplo, con Josué fue el que circuncidó a muchos hombres y que muchos de ellos murieron, ¿no? Eh, Porque pues, los lugares no eran precisamente Por la circuncisión. adecuados. eh, ¿de qué texto está hablando doña Esther? Josué. El- ¿No fue Josué que cuando en el desierto que tuvo que circuncidar a muchos hombres y que muchos de ellos murieron? Creo No, que hay un relato, hay está una parte en en re- Josué capítulo ya 5 recuerdo Sí, que es algo de Josué. de que cuchillos. después de haber cruzado por el mar, por Creo que sí. el Jordán, por el río Jordán, ¿Verdad? Dios le pide que circuncide a los varones, pero ahí no relata ninguna muerte de ellos. Por el Mm, contrario, pues parte de lo que yo exponía en el curso pasado era, yo creo que esto es una petición de Dios que parece ilógica porque ya han cruzado, están mm, expuestos ante sus enemigos y en el momento en el que sus enemigos tienen miedo deberían atacar en vez de circuncidarse que los deja indefensos. Pero no dice el texto que les haya pasado mm, nada. Hay un relato en Génesis donde sí pasa algo, mm, pero no es por culpa de la circuncisión, sino porque los hijos de Jacob toman la, la decisión de vengarse de la violación de su hermana y hacen un pacto engañoso con los con los de la población del que había Violar. violado a su hermana, les piden que se circunciden y cuando están más cansados, y cuando están más mal por la circuncisión, estos dos hijos de Jacob, que creo que son Leví y Judas, si no estoy mal, Ujú. Simeón y Leví, perdón, Simeón. Simeón y Leví, ambos atacan a esta población. Yo creo, o sea, hay personas, ustedes van a encontrar en internet, hay personas que argumentan que muchas de las prácticas que se presentan en el libro de Levíticos, muchas de estas costumbres, incluyendo la circuncisión, son cosas relacionadas con
aspectos médicos y aspectos biológicos de los que el Señor está protegiendo a su pueblo. Yo no descarto del todo esto, pero a la luz del texto, miren, recuerden esto que creo que no hemos repetido mucho en esta clase, pero en las otras lo repetimos muchas veces. La Biblia es, gracias hermana Claudia, ¿alguien más? Del texto antiguo. Texto antiguo, muy bien. La Biblia es texto antiguo, aunque nosotros podamos comprar una Biblia recién impresa y en nuestras tapas diga esto se imprimió hace 10 días. Eso es una traducción de un texto muy antiguo, muy antiguo. Entonces, cuando nosotros queremos leer con fidelidad la Biblia, tenemos que tratar de pararnos en el mundo antiguo. Y en el mundo antiguo no había todavía la concepción de higiene, de, de biología, de medicina como la tenemos actualmente. Entonces, es posible que Dios, a través de muchas de estas leyes, se haya anticipado a la higiene, a la biología, pero el texto mismo no está haciendo esa declaración, no está hablando de eso, está mostrándonos el énfasis fuerte del texto. Si ustedes miran ahí en Génesis 17, el énfasis fuerte es Génesis 17 del 11 en adelante, circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Versículo 13, todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el comprado, el extranjero, deberán ser circuncidados de esta manera. Mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes como un pacto perpetuo. Mm, Entonces, creo que el énfasis fuerte del tema de la circuncisión está en que haya una marca indeleble en la carne de la persona que es parte de este pueblo. Pero eso nos devuelve a Pentateuco. Yo sé que doña Esther tiene una, un apego especial por ese curso de Pentateuco, pero vamos a continuar hoy en Hechos para que sí, vayamos concluyendo. sí, es una pregunta fuera de orden, pero me llama la atención, ¿no? De que entiendo que hoy en día lo usan como algunas familias, ¿no? Como algo que debe ser. Los varones no son. Anyway, yo quisiera, otra pregunta que yo quisiera, yo no, ¿usted ha visto los judíos que hay en esta área? ¿Se ha fijado en ellos? ¿Ha tenido la oportunidad de fijarse en ellos? Sí. Me llama la atención, lo de cómo ellos, el comportamiento de ellos, muy solamente ellos, ni siquiera miran a nadie más, tienen sus propias escuelas desde pues, preescolares hasta universidades. Los sábados los ve con aquellos, con sus flecos a los Ajá. lados, parecen como muleras, ¿no? Que llamamos nosotros en Colombia, unos ponches, ah, con unos gorros grandotes, unos gorros bien gordos, grandes en la cabeza. Yo digo, son sacerdotes ¿cómo se llamarán ellos, ¿no? Pero nunca Imagino. se ha podido saber, bueno, quizá no he buscado qué clase de judíos son ellos, todos estos que están en toda esta área donde nosotros vivimos. ¿Son saduceos? No, de muchas de esas sectas no, no sobrevivieron hasta nuestra época. Mm, Podemos hacer la averiguación para entender. Creo que hay tres clases de judíos modernos: reformados, ortodoxos y Ortodoxos, sí, no, yo cerrado. creo no recuerdo cuál es el yo creo otro, que son pero, ortodoxos los que están por acá, deben ser ortodoxos. No, no creo. Porque donde, pero podemos No creo averiguar que. del tema después. pero, perdón que le interrumpa, donde salgan los judíos, los niños juegan con los otros y los señores saludan y pues, no son tan así como ortodoxos, no son tan cerrados, donde Olga vive. Ya, entonces, estos de por acá no. Son más ortodoxos, más cerrados en creencias.
Bueno, habría Muy que ver bien. la diferencia de uno y los otros. Ok. Sí, Pero esas son lo de los flecos, pero pues en otra ocasión, pastor. sí, podemos averiguar un poquito más de eso en otra ocasión. Ya. Aquí volviendo a los hechos. Volviendo a los hechos, hechos de los apóstoles. ¿Alguna otra pregunta clave que ustedes quieran que tratemos de explorar juntos? Bueno, yo quisiera como que hiciera un pequeño repaso cuando estudiábamos uno de los textos, ¿sí? Por ejemplo, Hechos 16 de 6 a 10, había como un orden y repasando pues todo lo que hemos visto de Hechos, pues tengo como unas dudas, Ujú. como ese orden, a ver si puedes de pronto dedicar un ratico para como esos pasitos, la oración, leer el texto, Ah, separar ok. las oraciones, contexto que hay antes, que hay después, contexto, todo eso de pronto para yo como tener bien los apuntes, Claro que que sí. no lo tengo ahí de Para, pronto fue porque falté a dos clases, entonces no sé. para repasemos esos seis pasitos que, Eso. seis pasitos que nos propone el doctor Andrés Abernathy, Andrew Abernathy, en un libro que se llama Saboreando la Escritura. No está en español, pero, eh, pero los pasitos fueron parte de lo que intentamos hacer en las clases, entonces de Sí, pronto va a ser fácil. Número uno, oración. Él lo llama postura, empezar con la postura adecuada para acercarnos al texto. Número dos, el flujo, que es estudiar el texto. Si quieren, pueden poner flujo, estudiar cada palabrita, tratar de determinar cómo va el flujo de la conversación, de la narración, del discurso. Se separan las subunidades. ¿Se acuerdan que decíamos que siempre la oración va de punto a punto? La oración tiene un verbo o varios verbos, pero por lo general tiene uno que es el verbo principal, tiene unos complementos. La oración tiene un sujeto, a veces está tácito, como nos decía Doña Luz, o implícito, o a veces está explícito. Ese es el segundo punto, tratar de sí, estudiar el texto, el identificar. El tercer punto es identificar el contexto eh, literario, o sea, lo que hay antes y lo que hay después, tratar de ubicar el texto en lo que hay antes y lo que hay después. El cuarto punto, ese tercer punto lo tiene dentro del mismo, pero yo lo quiero separar para que no nos confundamos. El cuarto punto es el contexto cultural, histórico, que es preguntarnos qué de este texto no es, o sea, qué necesito investigar en este texto para entender lo que yo no alcanzo a ver acá. Es Digo, contexto cultural y qué más, ¿verdad? cultural, O histórico, histórico. sociológico. Piensen siempre en esto cuando estén estudiando el texto y cuando lleguen a ese punto. Si, si yo me fuera a ver la situación, el hecho, lo que está sucediendo, lo que me está narrando, en este caso Lucas, ¿con qué cosas me sorprendería? Por ejemplo, las relaciones entre hombre y mujer no funcionan como funcionan actualmente. La relación entre rico y pobre, o quién es el rico, o quiénes son los niños. O sea, pregúntense qué cosas los sorprenderían a ustedes, qué cosas dirían ustedes, esto no es lo normal a mi contexto.
Y para la mayoría de nosotros que hemos tenido la experiencia de estar en otro contexto diferente al que nos formamos, es como, es clara esa distinción entre el contexto que uno ya conoce y que uno ya da por sentado a cuando uno llega a otra parte y le dicen una palabra y uno dice, ay, yo entiendo esa palabra, pero para mí esa palabra es otra cosa diferente a lo que es para usted. O un concepto. Ese concepto que usted tiene es diferente a mí para usted. ¿Por qué? Porque hay un contexto diferente y uno va aprendiendo del contexto poco a poco. Va aprendiendo el contexto y va entendiendo que, por ejemplo, el mexicano dice, eh, voy a agarrar el camión. Y para Pobre. nosotros en Colombia, un camión es un carro de carga, un carro de esos grandes, un- no, no sé cómo decirlo, pero para el Es donde mexicano, se lleva donde mercancía, se lleva más no pasajeros. mercancía, Mula, para el mexicano el camión es el bus. el Entonces, bus. si en dos culturas de la misma época, que son medianamente cercanas, que hablan español, hay tantas diferencias, imagínense cuando uno piensa en, bueno, nos vamos a volver hasta el mundo del primer siglo, en un mundo que es totalmente distinto al nuestro. Ellos no eran latinos, no vivían en el mundo occidental. Entonces, todas esas preguntas del tipo cultural, tipo histórico, son muy necesarias para aclarar más el texto. Yo aclaré con Guillermo esa parte, cuando recién nos conocimos, que él me hablaba que tomaba el camión en la mañana, tomaba el camión en la tarde. Camión. ¿Ustedes no tienen autobuses? Le dije. Entonces, digo, no, 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 es que nosotros le llamamos camión al autobús. Ok. Muy bien, muy bien, eso es parte de de las relaciones Mm. interculturales que ayudan a entender mejor que cuando nos acercamos a la Biblia necesitamos entender su cultura, lo que hay allí detrás, que no alcanza a ver. Como los lectores por lo general compartían el mismo río cultural, el mismo ambiente cultural que el escritor, entonces ellos no explican, ellos no van a decir los fariseos son tales y tales, ¿no? Ellos dan por sentado que uno entiende quién es el fariseo. O el templo era esto, esto y esto, ¿no? Ellos dan por sentado que uno entiende porque ellos no nos estaban escribiendo a nosotros, estaban escribiéndole a otras personas. Ok, iba para el punto 5, ¿no? Punto 5. Contexto cultural, Sí, vamos en el 4. sí. Sí, Sí, 4, Contexto cultural, histórico. contexto cultural. cultural. El 5, que no lo hicimos mucho con ustedes, es mirar toda la escritura y tratar de ubicar mi pasaje dentro de toda la escritura. Mm. O Ujú. sea, Es decir, Hechos 16, el pasaje que estábamos leyendo nosotros, donde el Espíritu Santo le impide Ir a Macedonia. ir a Macedonia. Yo estoy estudiando primero y estoy con ojo de lupa tratando de ver esa hojita. Ahorita voy a sacar una visión panorámica para tratar de ver todo el bosque que es la Biblia completa. Y la pregunta va a ser, bueno, ¿cómo esta pieza de este rompecabezas pequeñita encaja dentro de todo este bosque? Por ejemplo, en Hechos 16 hay preguntas que uno se puede hacer y que puede decir, bueno, ¿cómo el tema, uno de los temas de Hechos 16 que es la voz del Espíritu Santo hablándole específicamente a Pablo para decirle a través de una visión, no vayas acá o si vayas allá? ¿Cómo vemos este tema de el Espíritu Santo hablándole específicamente a una persona para decirle no vayas acá o vayas allá en toda la Biblia, en las diferentes secciones de la Biblia? Este punto es uno de los que de pronto eh, se hace más difícil para los cristianos hoy porque muy pocos de nosotros tenemos la costumbre de leer
varias veces la Biblia entera, de conectar una cosa con otra. Se nos enseñó mucho a separar. Esta es la clase de esto, este es el libro de esto, este es el... y se nos enseñó mucho a fragmenticos pequeños. Me gusta este versículo, entonces me lo aprendo y me sé algunos versiculitos y tengo aquí y allá, pero no veo el panorama completo. Ese es uno de los pasos que, y por eso tampoco lo trabajamos muchísimo, pero es uno de los pasos a los que más quiero ayudarles a ayudarnos mutuamente a trabajar, a leer la Biblia completa y tratar de ubicar el pasaje dentro de todo el bosque completo y pensar, bueno, ¿en qué contribuye este pasaje a entender mejor toda la Biblia? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ese último se I entendió guess. mejor con la explicación? ¿O? Sí, esa parte que dice que esta porción de la escritura, ¿cómo hace para poderla entender en sí todo lo que es la escritura? ¿Qué aporte da para entender la visión general de la Biblia? ¿Es así? Muy bien. Eso ayuda también a no sacar texto fuera de contexto y a no decir a partir de un pequeño texto voy a hacer toda una teología, sino a mantenerlo dentro del gran contexto. Es posible que en un solo texto pareciera ser que algo está sucediendo, pero cuando lo miro con una visión panorámica, me ayuda a corregir algunas cosas y a matizar algunas cosas, a decir, no es solo esto, sino que también hay de esto, un poquito, y tengamos cuidado con esto. Eso es algo que, eso es algo que se va aprendiendo en la medida en la que uno va leyendo y leyendo y leyendo la escritura, en la que uno va leyendo libros de teología, buenos libros de teología que están tratando de pensar, por ejemplo, en un solo tema a la luz de toda la Biblia. Por ejemplo, en el tema de la santidad, a la luz de toda la Biblia. Entonces tratan de ir por cada sección de la Biblia, Pentateuco, profetas anteriores, profetas posteriores, escritos, evangelios, hechos, cartas, apocalipsis, y tratan de ir mirando cómo o el tema de los pactos, el pacto de Dios, no sé, ese tipo de libros le ayudan a uno a forzar su mente para pensar en todo el hilo de la... Tanto María Nancy como Luzma, que es el primer curso con nosotros, en que los otros han tenido más cursitos. Si el Señor lo permite y si hacen el primer nivel el próximo semestre, van a tener algunas ideas de cómo articular un poquito más, de cómo articular la historia de la salvación por diferentes etapas en toda la Biblia y esto ayuda un poquito en ese trabajo. Sexto paso, en el libro del profesor Abernethy son 6 pasos nada más. Yo voy a resumir los últimos dos que él da en este sexto como se lo estoy planteando, que es, él lo da como la visión teológica del libro, del texto. Y después el sexto, o sea, el quinto para él, la visión teológica, y el sexto es la respuesta en fe. Yo quiero que condensemos ese en a partir de quién es Dios, cómo respondo yo, que sería el sexto. Por ahora lo vamos a dejar así. A partir de entender en este texto quién es Dios, quién soy yo, cómo respondo a él. Normalmente el cristiano quiere, el cristiano promedio quiere saltar de una a esa parte, a responder, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué me está pidiendo Dios que yo haga? Y es normal, en una lectura devocional no es del todo malo, pero
noten que para entender mejor la Biblia, para entender lo que su autor quería comunicar, hay una necesidad de ir un poquito más allá, de someternos al Señor, de leer el texto, de tratar de entender el contexto para iluminar mejor, para que, como que, si ustedes hagan de cuenta que ustedes están tratando de leer y está oscuro, entender el contexto es como si prendiéramos una lamparita o una linternita y empezar a iluminar un poco más el texto. Tratar de ampliar ese texto a toda la escritura y ahí sí preguntar, bueno, ahora sí, preguntemos qué quiere Dios de mí a partir de todo lo que ya estoy entendiendo acá. Bueno, muy bien. ¿Qué más preguntas hay? No sé si sienten que fue clara esta última parte. Estoy medio, Y que usted como que estuviera tapado, sí, se le nota. Agripado. sí, Sí, sí. No, Y quedó muy bien, porque la verdad sí lo tenía como así, mucho desorden, entonces como que no. muy delicado. Muchas gracias, muchas gracias. Ya me quedó bueno, todo juntito. eso me alegra. Pues como para uno irse guiando Claro que sí. Una y practicar preguntita, más. Esa es la perdón, idea. Claudia, una preguntita en la página 3 donde está el autor y los destinatarios. Alguna vez pusimos fecha y locación, es que yo no lo tengo en blanco. nunca trabajamos esas dos. ¿Nos la da? Varios fecha locación, eso, Sí, la dos, en esa página. Entonces, fecha. Hay varias posibilidades. Lucas, Voy a presentarles algunos argumentos y ustedes mismos me dicen por cuál se inclinan. No les voy a dar muchísimas, pensemos en las dos más, digamos que más obvias. O una fecha muy tardía o una fecha muy temprana. La mayoría, no voy a decir, no voy a decir la posición de la mayoría. Voy a plantearles más bien esto. El libro de Hechos termina ¿cómo? con Pablo, Pablo en Roma. Pablo en Roma, Ok. ¿Cómo está Pablo? preso, Preso. preso. Preso, díganme Bajo lo arresto obvio. domiciliario. Eso sí, más o menos, sí, eso. No, pues, Preso domiciliario, está buena. pues no, porque decía que ahí dice que él predicaba y ya Sí. nadie le decía nada, ya nadie le impedía seguir hablando. ¿De qué manera esa forma en la que termina nos puede dar una indicación de la fecha? Planteo la pregunta de una manera diferente. Si ustedes, o sea, en el libro no hay ninguna parte donde diga este texto se escribió en tal y tal fecha. ¿Qué cosas puede usar uno para tratar de entender en qué fecha se escribió? Que todavía estaba vivo Pablo. Eso es lo obvio. Entonces, eso es lo primero y ese es tal vez el debate principal. ¿Lucas escribió este texto cuando todavía está vivo Pablo o lo escribió cuando ya murió? Se cree que Pablo murió alrededor del año 64-65 después de Cristo bajo el reinado de Nerón. Se cree que fue decapitado por Nerón. Eh, Posiblemente lo que se cree es que después de ese arresto de Roma, él no vuelve a ser liberado. Él es ajusticiado, sentenciado durante el reinado de Nerón, que se da más o menos en esta época. Eso está contado por un libro apócrifo que se llama Hechos de Teclas, si no estoy mal. Bueno, en este momento no tengo la mente muy despejada como mi nariz, pero el punto es que esa fecha de Pablo es casi, o sea, es
muy aceptada, entre el 64 y 65. En esa fecha muere Pablo. ¿Qué dirían ustedes? Yo no Otra estaba. cosa, ¿ustedes saben de otro evento histórico bastante fuerte en el primer siglo? Sobre todo cuando hablamos de los evangelios, lo mencionamos. El tiempo que estuvo Jesús antes de ascender y la llegada del Espíritu Santo tiene fechas después de ese, que él se fue o no. Mm, no porque digamos que los registros, o sea, los registros históricos diferentes a la Biblia misma no narran mucho de esto. Entonces, hay cosas que sí narran registros históricos como Flavio Josefo y otros, que especialmente un evento, hay un evento que es muy particular en el primer siglo, que tiene que ver con, y que en la Biblia se narran algunas partes como una predicción, pero que no se narra muchísimo. En el 70 o 72 después de Cristo. La destrucción del templo. ¿Quién dijo eso y por qué lo dijo? Es su hermana. Luzma, sí, Luzma, ¿por qué lo dices? Sí, muy bien. Es la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Hubo un silencio después de la pregunta mía, pero sí. Entonces, a partir de estos dos eventos que son bastante atestiguados, la muerte de Pablo 65 y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, la revuelta judía y todo esto, ¿qué dirían ustedes? Ya leyeron todo el libro de Hechos. Se escribió antes del 65, antes de la muerte de Pablo o después de la muerte de Pablo. Pues yo creo que Pablo murió en antes, el 69. 64 y 65. Pablo murió aproximadamente en el 64 o 65. No es que haya muerto dos veces, solo que no es muy segura la fe. O La sea, fecha. ninguna fecha es así como totalmente certera Yo, entre... yo creo que fue como en la mitad de la destrucción del templo y la muerte de Pablo. O sea, ¿tú crees que ya murió Pablo cuando escribió Lucas? Estaba calientico. Estaba recién muerto. Está caliente. Yo ah, pienso que tal vez mirándolo porque como es la forma que Lucas habla, Ujú. es como que él estuviera escribiendo un diario y fuimos, hicimos, Ujú, pues en las secciones que él está. Entonces ujú. tal vez Pablo todavía estaba Vivo. vivo. Ok. O ya estaba muerto también. Ah, muy Ok, entonces algunos se inclinan por pensar que ya estaba muerto, otros que ya estaba que todavía estaba vivo. El tema ¿quién, Sí, ¿qué quién me iba a era decir? mayor, Lucas o Pablo? Eso Habría grave. que mirar en los registros civiles. Me ocurre cada pregunta. No, pero es muy posible que fuera mayor Pablo. Pablo Ah, se ve por lo como general, los discípulos tendían a ser menores que sus maestros. Se cree que la mayoría de los discípulos de Jesús eran bastante jóvenes cuando empezaron a caminar con él. De hecho, Juan, Eh, algunos creen que era un adolescente todavía. Muy bien, entonces el debate está entre si ya el templo ha sido destruido. Y eso se puede ver a la luz de ciertos indicadores. O sea, hay cosas que en el texto pueden como
dar pistas para que uno crea que ya pasó la destrucción del templo. O pueden dar pistas para pensar que todavía no ha pasado. Por ejemplo, es bastante claro en el libro de Juan que ya ha pasado la destrucción del templo y que ya pasó hace bastante porque la secta con la que más pone Juan en debate a Jesús es con los fariseos. Después de la destrucción del templo, un tiempo de la destrucción del templo, los saduceos fueron desapareciendo rápidamente porque tenían su centro de poder en el templo. En este caso de Hechos, hay algunas cosas que indican como que sí, como que no. O sea, como que no es tan claro. Con respecto a la muerte de Pablo, algunos afirman que es evidente que el libro se escribió antes del 65, porque si no, pues, ¿por qué no presentar la muerte de Pablo en en el final del libro? Esa sería una de las preguntas. Pero otros, teniendo en cuenta que Lucas escribe dos tratados, afirman que lo más seguro es que Hechos se da por allá, por el año 90 después de Cristo, o sea que es posterior a la muerte de Pablo y de hecho estaba estudiando el texto de cuando está Pablo regresando hacia Jerusalén, que es como, y, me siento inclinado a pensar que Lucas sí está dejando muchas pistas en el texto para presentar una especie de final como muy dramático de Pablo y termina con Pablo allí en una posición bastante cómoda. Ya todos, posiblemente sus lectores, saben que Pablo ha muerto, pero ellos tienen un final feliz de la historia, tienen el final de Pablo predicando con valor desde allí, que es posiblemente la idea, uno de los propósitos del libro, que los lectores puedan continuar con la labor con valor de Pablo. Entonces están las dos opciones. La opción de o muy temprano, antes del 65 porque Pablo todavía no ha muerto, porque no hay mucha descripción de la destrucción del templo, o posterior a la destrucción, por ahí por el 90. Ya todo el mundo sabe que se destruyó el templo, todo lo que pasó, entonces no hay necesidad de reiterar esto. Todo el mundo sabe que Pablo murió, no hay necesidad de reiterar esto y la historia termina con un tono alentador de un Pablo que está en una posición medianamente privilegiada, pero todavía con sufrimiento, pero abiertamente predicando el evangelio. Hay otros que lo ponen ya muy tarde, como en el año 120, pero ya son razones muy históricas y esa es la posición con la que menos de acuerdo estoy. Entre estas dos opciones, ahí se las dejo para que ustedes mismos las elijan y ustedes mismos Ya. determinen. Y les puedo compartir material para que sigan, sigan escuchando diferentes argumentos. A mí no Tengo me gustan esas un, películas que quedan así, que uno tiene que decir el final, pastor. tengo Bueno, aquí un libro, el libro de Juan, pero está ah, de la Biblia, el estudio. Y dice Pablo martirizado como en el año 67. No está con una interrogación. Eh, dice Pablo sale de la cárcel como por el 62, año 62 después de Cristo. Luego Pablo es martirizado después de 67, con el año 67 después de Cristo. Y luego hay otra fecha, dice los romanos destruyen Jerusalén como por los 70, como usted estaba diciendo, no estaba mencionando el 70. Y luego 960 judíos bajo sitio romano cometen suicidio colectivo en Masada, como por el ujú. año 73. Y luego hay otro escrito aquí, ¿no? En el año 95 después de Cristo, que Juan escribe un Apocalipsis, el Apocalipsis.
Sí, Pero esos recuerde, son entonces, datos. muy bien. Esos datos que dan estas Biblias son datos según la línea del autor o de las personas a las que invitan a colaborar con, Mm, con esas introducciones. Algunas de esas introducciones dan todo el panorama y dicen, podría ser en esta fecha, podría ser en esta fecha. Yo me inclino por esta fecha, por esto y esto. Algunas otras son más, es esta fecha por esto y esto. eh, pero normalmente la respuesta menos satisfactoria es la más honesta. Es decir, estas son las posibilidades y decir, mm, yo me inclino, yo personalmente me inclino más por la del 90 después de Cristo, por, sobre todo por el hecho de que Lucas Hechos es es un tomo en dos partes y el Evangelio de Lucas sí es evidente que es el tercero después de Marcos y Mateo. Pero los quiero dejar como con la posibilidad y ustedes mismos noten evidencias internas. Siento que Lucas sí está narrando desde el Hechos 20 está narrando como de una manera muy sutil el camino de Pablo hacia lo que va a ser su final, pero lo concluye de una manera magistral, no presentándolo como un mártir, sino como alguien que nos da valor para seguir predicando. Pero ahí están las opciones, ustedes pueden seguir evaluando cuál les suena más. Pues Claudia, ¿qué dices, Claudia? Inconclusos. Porque no me gustan las películas que dejan para que uno adivine el final. ¿Y la Son muy locación, buenas. pastor? La locación se las quedo debiendo. No, la... Son más malos porque destinatarios. Gracias, doña Luz, por traducir Mm, el, el malestar. Sí, les puedo compartir un- unos daticos posibles de la locación, porque en este momento estoy un poquito congestionado mentalmente. No me fluye. No, y no estaba tan mal, pero ahorita siento que no sé si es por estar mirando mucho en la pantalla que La me luz, arden los ojos y me duele. Pero si tiene alguna, esa de la locación se las quedo viendo. Yo se las comparto para, pastor, pastor. si tienen otra preguntita interesante. breve, podemos concluir. Sí. Si hay otra pregunta que ustedes digan, "Ah, esta se me pasó", escríbanla por el grupo y me, podemos sacar el ratico, ya sea dentro de 8 días o mandar un videito con esto, porque quiero hacerles una invitación especial a los que están acá y a a algunos otros para los días que vienen. Ya les indicaré próximamente qué es, cuál es esa invitación, pero por ahora quisiera cerrar. Bueno, rápidamente, Los hechos. un pequeño repaso rápido de las principales secciones del libro de Hechos. ¿Las recuerdan? Si se las preguntan, las pueden recordar rápido. Las, la primera sección, cap- Capítulo Es capi- capítulo 1. Los evangelios. capítulo 1, todavía está Jesús, la conexión con los evangelios, Los la evangelios. promesa de la venida del Espíritu Santo. Capítulo 2 al 7. 8, 7. 7. capítulo 2 al 7. Llegada del Espíritu Santo hasta la muerte de Esteban. Pero bueno, Muy bien. Desde la llegada del Todo Espíritu ocurre en Santo hasta la muerte, Jerusalén. todo esto ocurre en Jerusalén. Hay una concentración especial en el templo.
Eh, Esta es la iglesia de Jerusalén que se presenta grande, creciendo, avanzando. Tercer sección, De Del 8 al 12. ocho. Los 8 al 12. 8, 12. ¿Qué pasa en esa sección? Bueno, desde el 9 ¿qué? Conversión de Pablo. Pablo, sí, Conversión de Pablo, otras conversiones de Pablo y otros. Felipe, Samaria. El etíope, Cornelio. Sí, ujú. Muy bien, muchas conversiones. ¿Esto dónde sucede? En Judea y Samaria. Judea y Samaria. Muy bien, y sigue la progresión. 13 hasta el 19. 20. 20 tenemos. Muy bien, hasta el 20. Posición del Evangelio. De la tierra, el Evangelio. evangelio para los confines de la tierra. Muy No, bien, desde desde, muy bien, hay una expansión ya generalizada Evangelio de la hacia vida. diferentes regiones. Ujú. Los viajes misioneros de Pablo se narran con mucho detalle. Y la última sección, La que vimos ahorita, ¿no? hasta la de ahora. Volver a Jerusalén, o sea, desde el Desde 21. el desde 21 al del 28. 21 al 28, Continuar, sí. que Muy bien. cuando, bueno, no sé cómo la llamó usted. Confines de la Yo tierra. tengo aquí desde Malta a Roma y llega al ministerio, y llega al ministerio primero a los judíos y luego a los gentiles. A los gentiles. Habla de todo eso. Restauración del pueblo de Israel. Usted le dio un nombre, título, porque yo tengo esas notas aquí, pero ¿Alguien se acuerda de algo, sí, de algo que le dé comunidad a esa última parte? mm, Yo tengo la esperanza de Israel, pero ya no me acuerdo por qué. Esa última sección narra, digamos que geográficamente, de Pablo regresando a Jerusalén y desde Jerusalén ya encarcelado o en prisión o privado de la libertad hasta Roma, que es donde concluye con la visión del Evangelio libremente compartido ah, en la principal ciudad del imperio. mm, mm. Yo les compartí los videos de Bible Project, se los compartí al Mm. WhatsApp, los Ujú. motivo a que saquen el Yo lo he visto tiempito. varias veces. Ah, sí, bueno. Entonces, Interesante. les compartí dos, porque hay dos formatos. Ah, les compartí el que ya han visto y ya les voy a mostrar. Está lento este computador. Casi me convence de ese grito. Este es una versión diferente, pero comparte casi los mismos temas. Si van a verlo varias veces, aprovechenlo en diferentes versioncitas, saquen todo el jugo que puedan de este material. Eh, Creo que estamos siguiendo casi exactamente las mismas divisiones que ellos presentan. Son varios videitos. Ujú. Eh, Son como, sí, como por cada uno. En el caso de este, ustedes pueden ver acá. Sí, son por cada sección. Este es del 1 al 7, este es del 8 al 12. Entonces pueden ir siempre, por lo general les va a aparecer acá el siguiente video. Ujú. Saquen el tiempito de verlos, que vale la pena para que sigan llenando ahí su material.
con el contenido de cada una de estas unidades. Ya en el libro que tengo aquí de Hechos, dice el capítulo 28 dice que desde Malta a Roma, Pablo llega a Roma y ministrando primero a los judíos y luego a los gentiles. La narración no termina, pero se deja con Pablo predicando en Roma. No sé qué, pero sí, predicando en Roma, ¿no? Sí, Dice, los hechos del Espíritu Santo no han terminado aún en nuestros tiempos, ¿no? Termina en nuestros tiempos. El libro es de los hechos, terminará con el arrebatamiento. No sé si caen bien esos datos. En el último capítulo De hecho, refiriéndose al último capítulo, sí, el 28 de Hechos. gracias, doña Esther. Sí, yo creo que le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estudiar un texto que debe ser, que debe ser básico para toda iglesia, que debe ser uno de esos textos que como que incendian la gasolina, encienden la gasolina de la misión cristiana, ver a cristianos, a iglesias, a eh, discípulos particulares tratando de seguir la misión del Señor, tratando de serlo a cabalidad. Es algo que debe mantenernos vivos a nosotros la esperanza del retorno del Señor, que debe mantener a nosotros, en nosotros vivos la esperanza de el cumplimiento pleno de las promesas que todavía estamos, por las que todavía estamos expectantes, que debe mantener en nosotros vivos la pasión por el evangelismo, la pasión por el discipulado, la pasión por proclamar la palabra. Quiero invitarlos a que cerremos los ojos y concluyamos este tiempo orando y pidiéndole al Señor que todo esto que hemos recibido, que hemos leído en el libro de Hechos, despierte en nosotros el amor por el Señor, el amor por la misión, el amor por su iglesia. Señor, yo te Amén. agradezco por tu bondad, te agradezco, Señor, porque haces lo que nosotros no podemos hacer. Clamo, Señor, para que tú despiertes a tu iglesia, para que nos avives, nos revitalices, Señor, nos equipes para la misión. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu presencia, de tu poder y permítenos ser el pueblo del pacto, el pueblo en el que tu presencia poderosa se manifiesta, el pueblo, Señor, que sin temor alguno y con mucho valor avanza en pos de los necesitados, de los perdidos, y ve cómo los reinos del mal van cediendo terreno progresivamente. Llénanos de ti, Señor, equípanos y permítenos ver el avance de tu reino en este tiempo, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.